Masejet Ketubot, Daf Samech Vav Amud Aleph 66a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Básicamente comenzamos Perek Shishi, el sexto Perek, el sexto capítulo. Dice la Mishnah, Metziat ha'isha u'maaseh yadea leba'ala. Una pareja, una mujer casada que encuentra un objeto en la calle y no encuentra a los dueños de ese objeto, normalmente pertenece a la persona que encontró el objeto. En una mujer casada que lo encuentra, pertenece a quién? A su esposo. Igualmente, un salario de una mujer casada pertenece a quién? A su esposo. Virushatá hu ojel perot bejayía. Sin embargo, respecto a la herencia que una mujer casada recibe, por ejemplo, de sus papás o algo así, pues la regla es que eso pertenece a ella únicamente y no a su esposo, pero eso sí, las frutas y las utilidades, él sin problema puede seguir comiéndolo su esposo sin ningún problema, aunque pertenece el capital a ella. Boshta ubgama shela. Rabbi Yehuda ben Betera omer no, bizman shebaseter la shene halakim velo echad, ובזמן שבגלוי לא שני חלקים ולא אחד, שלא יינתן מיד, ושלה יילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. Dice la Gemara, ¿qué pasa respecto al boshet y al bgam? Esto ya vimos anteriormente este concepto, pero vamos a repetirlo. Cuando una persona hiere a otra persona, tiene una herida, sí, le pega a una persona y tiene una herida. Hay varios pagos que se tienen que hacer, entre ellos es el boshet, que es la vergüenza que pasa a la persona porque le hiciste esa herida. Hay un valor para eso que uno tiene que pagar, y la desvalorización. Sí, la desvalorización, hay una desvalorización y eso tiene que también pagársele a la persona que se le hizo la herida. ¿Qué pasa si le hizo este boshet si se le pegó a una mujer casada? Y entre otras cosas que hay que pagar es el boshet y el bgam. ¿A quién tiene que pagarle eso? ¿Al esposo que también tiene algo de pena y también se afecta esta desvalorización que hay con la mujer, o se le paga a ella? Entonces la primera opinión, Tanakama opina que se le paga completamente a ella. Sin embargo, Rabbi Yehuda ben Betera dice, no, depende. Si la herida fue en un lugar oculto del cuerpo de la mujer, entonces ella recibe 2/3 y él recibe 1/3. Sin embargo, si fue un lugar expuesto, que ahí el esposo sufre mucho más de vergüenza y demás, entonces en ese caso el esposo es el que recibe 2/3 del valor y la mujer recibe 1/3, un tercio de eso, ¿sí? Y según la opinión de Rabbi Yehuda, que se divide entre los dos, dice la Mishnah de que la parte de él se da de inmediato, se le paga de inmediato, y la parte de ella se da de inmediato, pero se compra con eso un terreno, y con el terreno pertenece a ella, y las frutas que saca el terreno se le da a quién? Al esposo mientras. Ok, así dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente, Mai kamash malan. Tanina ha'av zakai bebito, bekidushea, bekesef b'shtaru bebia, zakai b'metziata u'maaseh yadeo faran ne'area, mekabelet gita ve'no ochel perot bechayea, niset yatera la babal, shehu ochel perot bechayea. La Gemara pregunta sobre la primera halajá que mencionamos en la Mishnah. La primera halajá que mencionamos en la Mishnah dice lo siguiente. ¿Qué mencionamos en la Mishnah? ¿Cuál fue la primera halajá? De que el objeto que encuentra la mujer, la esposa, o el salario que tiene la mujer, ¿a quién pertenece? Al esposo. Dice la Gemara, aparentemente esa halajá ya la sabemos desde antes. Está extra esta Mishnah que acabamos de estudiar, porque ya es de hace 20 dapim casi, en Daf Men Vav Amud Bet, 46b, ya vemos esta idea, porque ahí está escrito en la Mishnah que un papá que tiene una hija chiquita, que taná o nara, ya sea que taná o nara, tiene el derecho de casarla, y el dinero del kiddushin o el documento o el cohabitar, todo depende del papá. Él tiene el derecho de recibir el dinero o mandarla a casarla. Igualmente el papá, mientras que la hija es que taná o nahara, si esta hija encontró un objeto en la calle y no hay dueños, esto que encontró, ¿a quién pertenece? Al papá. Igualmente el salario que esta niña chiquita que taná o nahara recibe pertenece al papá. Igualmente el papá tiene el derecho de anular sus promesas. Adicionalmente el papá tiene el derecho de recibir el get en caso de que se casó y se quiere divorciar. El papá tiene el derecho de recibir el get, mientras que la hija es que taná y nahara. Y si esa hija recibió un terreno de parte de su mamá o algo por el estilo, o recibió por otro lado una herencia de un carca, un terreno, pues el terreno pertenece a la hija, y el papá ahí sí no puede comer las frutas, sino las utilidades y las frutas se venden, y eso mismo se usa para guardárselo a ella cuando sea grande. Sin embargo, cuando se casa, dice la Mishnah, en adición a todo lo anterior mencionado, el esposo, aparte de tener todo lo anterior mencionado, todos los derechos antes mencionados ahí en la Mishnah, en Daf Men Vav, adicionalmente puede también comer las frutas de los terrenos que pertenecen a ella. Pero vemos que en adición a todo lo mencionado, y una de las cosas mencionadas que es que si encuentra un objeto y el salario pertenece al esposo, y en adición a eso tiene también que come frutas. Pero vemos de aquí, ya en la Mishnah, en Daf Men Vav, ya vemos esta halajá
de que el esposo le pertenece el objeto que encontraron y el salario. Entonces aparentemente nuestra Mishnah está extra. Dice la Gemara, tiene razón, esta parte de la Mishnah esta parte de nuestra Mishnah, la primera parte de nuestra Mishnah está extra, y la razón que trajimos todo esto es por la segunda parte de la Mishnah. Boshtao pegamait strijale, plukta de Rabbi Yehuda ben betrabe rabbanal. La razón que trajimos en nuestra Mishnah es para enseñar la segunda parte, respecto al boshet ibgam, respecto cuando una persona hiera a otra persona que tiene que pagar, entre otras cosas, boshet, la vergüenza, y ibgam, que es la desvalorización de la persona que es herida. Entonces en este caso, por eso trajimos nuestra Mishnah para enseñarnos que cuando se le pega a una mujer casada, que hay boshet ibgam, según la primera opinión, todo eso va para la mujer, y según la segunda opinión, Rabbi Yehuda ben beterá, parte para el hombre, parte para la mujer, dependiendo en dónde fue la herida, si en un lugar oculto o expuesto de la mujer. Sigue diciendo la Gemara, Tanitana Kame de Raba, Metziata Ishan Leatzma Rabbi Akiva Omer Le Bagala. La Gemara trae una braita que fue dicha enfrente de Raba, que dice lo siguiente: una mujer que encuentra un objeto en la calle pertenece a ella misma, ¿sí? Como nuestra Mishnah. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Akiva discute, no señor, ese objeto pertenece a su esposo, no como nuestra Mishnah. La Gemara, Raba pregunta sobre esto y dice, no me cuadra. Amarle hashta umah hadafa de masea de ahí. Amar Rabbi Akiva leatzma metziatalo kol shiken ditnan kunam shani yose lefija y no tzarech lafer. Rabbi Akiva omer yafer shemata adifa la biotermina rabuilo. Dice la Gemara, no me cuadra que Rabbi Akiva dice que si una mujer casada encuentra un objeto pertenece al esposo y no a ella. ¿Por qué no me cuadra que Rabbi Akiva dice eso? Dice, no te voy a explicar por qué. Porque Rabbi Akiva dice respecto a hadafa, ¿qué es hadafa? Lo siguiente, una persona siempre tiene un salario regular que tiene que meter a la casa. Entonces la mujer tiene, por ejemplo, un salario regular. ¿Qué pasa si hizo más de ese salario? ¿A quién pertenece ese salario? Rabbi Akiva opina que eso pertenece a ella misma. Y se los voy a comprobar por qué. Dice la Gemara, porque está escrito en la Mishnah Masej Nedarim, ¿qué pasa a una mujer que le dice a su esposo, todo lo que yo hago va a estar prohibido para ti? Hace un juramento, todo lo que yo hago está prohibido para ti. ¿Esa promesa recae o no recae? Entonces, la primera opinión dice no recae. ¿Por qué? Porque el salario que ella hace no pertenece a ella para que ella pueda prohibirlo para su esposo. ¿A quién pertenece? Al esposo. Entonces no recae. Sin embargo, Rabbi Akiva dice sí recae esa promesa porque aunque la base del salario, aunque sobre la base del salario no recae porque no pertenece a ella sino al esposo, pero sí al extra. Si ella va a ser extra, entonces ¿qué va a pasar? Eso pertenece a ella y sobre eso va a estar prohibido. Por lo tanto, ya que recae, entonces es bueno que anule esa promesa para que no recaiga sobre el extra. Significa que el extra, según Rabbi Akiva, ¿a quién pertenece? Según la opinión de Rabbi Akiva, pertenece a la mujer. Se pregunta la Gemara, sí, Rabbi Akiva dice que el extra, que es parte del salario, solo que el extra, o sea, está el salario y está el extra, pero extra ¿de qué? Del salario. O sea, normalmente el salario, ¿a quién va según todas las opiniones? Al esposo. El extra del salario, que sigue siendo algo relacionado con el salario, aunque el salario va para el esposo, según Rabbi Akiva, el extra del mismo salario va para ¿quién? Para ella. Dice la Gemara, si el extra del mismo salario, según Rabbi Akiva, va para ella, kol shiken, cuanto y más, que cuando la mujer encuentra un objeto en la calle que no tiene nada que ver con el salario, que va a ir para ¿quién? Para ella misma. Entonces, pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser que antes dijimos que Rabbi Akiva opina que si la mujer encuentra un objeto en la calle, pertenece a su esposo? Dice la Gemara, por lo tanto, tenemos que decir que en verdad, la variedad que trajimos, hay que invertir las opiniones. Tenemos que invertir y decir que efectivamente la primera opinión es la que opina de que si la mujer casada encontró un objeto pertenece a su esposo y Rabbi Akiva opina que efectivamente pertenece ¿a quién? A ella misma. ¿Entendiste o no entendiste, Shimale? Muy bien. La Gemara, sin embargo, pregunta sobre esto también. Ve aquí a Rabbi Namar Rabbi Yohanan, be'adafa shelo al ideatcha kul alma lo pligi de Baal have, ki pligi be'adafa shel ideatcha. Tanakama sabar le Baal, Rabbi Akiva sabar leatzma. Dice la Gemara, Amar papá metziata que ha'adafa shel ideatcha dami. Plukta Rabbi Akiva verabbanan. Dice la Gemara pregunta lo siguiente. No me cuadra, ¿por qué no me cuadra? Porque cuando vino Rabin de Eretz Israel a Babel, dijo el nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente. Respecto al extra que hace la mujer de su salario, de una manera fácil, o sea, sin mucho esfuerzo, no hay discusión y ambos opinan, Rabbi Akiva y Jajamim, ambos opinan que a quién pertenece al esposo. La discusión entre ellos, entre la Kameh y Rabbi Akiva, es respecto al extra cuando hay esfuerzo. O sea, cuando hace mucho esfuerzo y hace extra. Ahí Rabbi Akiva dice que pertenece a ella misma. Pero cuando hay extra y no hay esfuerzo, eso también, según Rabbi Akiva, pertenece ¿a quién? Al esposo. Dice la Gemara, sí, Rabbi Akiva opina. Sí, todos están de acuerdo, incluyendo Rabbi Akiva, que cuando no hay esfuerzo y hace extra, ¿quién pertenece al esposo? Entonces también cuando se encuentra un objeto en la calle, cuando ustedes encuentran un objeto en la calle, ¿sí? Encuentran un objeto en la calle, ¿sí? ¿Es con esfuerzo o no con esfuerzo? Sin esfuerzo, uno lo encuentra. Se debería decir que como el extra sin esfuerzo, que ahí según todos, inclusive la opinión de Rabbi Akiva pertenece a quién, al esposo. Entonces la Gemara vuelve la pregunta, ¿cómo tú me dices antes? Que Rabbi Akiva opina que que el objeto que se encuentra una mujer casada pertenece a ella misma. Aparentemente deberíamos de compararlo con ¿qué? Con el extra sin esfuerzo. Y extra sin esfuerzo también Rabbi Akiva dice que pertenece al esposo. Es como Rabbi Akiva me dijo que pertenece a ella misma.
Dice, y responde la Gemara, te voy a decir, en verdad, cuando uno encuentra un objeto en la calle, lo comparamos con el extra con esfuerzo, cuando se hace con esfuerzo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se encuentra un objeto en la calle, a veces un objeto pesado, a veces un venado, un pescado muerto, algo así, que son pesados y es complicado traerlos. Entonces con esfuerzo también el objeto. Entonces se compara con el extra con esfuerzo. De la misma manera que el extra con esfuerzo, Rabbi Akiva dice que pertenece a quién, a ella misma igualmente el objeto, ya que la mayoría de los casos son objetos complicados de encontrar, de levantar, de no sé qué. Entonces se compara con el salario con extra de esfuerzo, que Rabbi Akiva dice que pertenece a ella misma, igualmente el objeto también pertenece a ella misma. Así dice la Gemara. Pregunta la Gemara lo siguiente, Baira papá. Hasta los shetaim bebatajat mau. Dice la Gemara, ¿qué pasa si la mujer hizo un extra de salario, pero no lo hizo un extra de tiempo, sino el mismo tiempo que hacía el salario básico, pudo recibir doble sueldo y recibir extra? ¿Ahí qué decimos? Ahí decimos que es como un extra con esfuerzo o es un extra normal. Dice la Gemara, Bay Rabina, Sheloshau arbae batajat mau. Pregunta la Gemara, ¿qué pasa? También si decimos que cuando hace 2 trabajos de una vez, decimos que es algo regular y no es con un esfuerzo, extra esfuerzo. ¿Qué pasa cuando hace 3 o 4 trabajos a la vez? Y ahí hace extra. Ahí decimos que es como extra esfuerzo, como extra con esfuerzo, sin esfuerzo. Y la Gemara se queda en duda. ¿Por qué? Porque ya que es el mismo momento, puede ser que todo lo que decimos que es con esfuerzo es cuando es un extra tiempo. Pero cuando es al mismo tiempo, que sean 3 y 4 melajot, puede ser de que no, o puede ser que sí. Esa es lo de la Gemara y la Gemara se queda en duda, teiku. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Boshtaub Gama. Vimos en la Mishnah que respecto a una persona que hiere a otra persona tiene que pagar, entre otras cosas, Boshet Ibgam, vergüenza y la desvalorización. ¿Sí? Respecto a una mujer casada, que una persona hiere, entonces ahí depende, según la primera opinión, Tanakamá, todo ese Boshet Ibgam pertenece a quién? A ella. Y según Rabbi Yehuda ben Beterá, parte a ella, parte a él. Depende de dónde fue la herida. Si fue en un lugar oculto, se le da 1/3 al esposo y 2/3 a ella. Sin embargo, si fue en un lugar expuesto de la mujer, ahí se le da 2/3 al esposo y 1/3 a ella. Así dice Rabbi Yehuda ben Beterá. De todas maneras, vemos de la opinión de Rabbi Yehuda ben Beterá que una persona que le hace una herida a su compañero, ¿sí?, la vergüenza que le causa a su compañero, aparte de causarle vergüenza a su compañero y por ende pagarla a él, si eso le causa a otra persona más también vergüenza, tiene que pagarle también a esta otra persona. Y por eso aquí, según Rabbi Yehuda ben Beterá, parte tiene que ir al esposo. ¿Por qué? Porque le hizo la vergüenza a la mujer y él también se avergonzó un poquito, por eso hay que darle también a ella y también a él. Si mira, con que la vergüenza se la hice a fulanito, ya que menganito también se avergonzó de eso, hay que pagarle también a ese menganito según la opinión de Rabbi Yehuda ben Beterá. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto, dice la Gemara, no me cuadra, porque Matkif la Rabba Bar Rab Hanan, el ameata biesh sus atosh el javero ajinami de baile metan le boshet, dice la Gemara, besus bar boshetu. La Gemara pregunta y responde con otra pregunta. La Gemara pregunta así, si una persona viene y le hace algo a un caballo que pertenece a un dueño, ¿sí? A un caballo que le pertenece a un dueño, un animal que le pertenece a una persona, y le hace algo y le avergonzó al dueño, ¿tú me vas a decir que tiene que pagarle el costo de la vergüenza al dueño? Claro que no. Entonces, ¿cómo aquí dice Rabbi Yehuda que como avergonzó a la mujer, tiene que pagarle también al esposo? La Gemara responde, no entiendo, no existe vergüenza de un caballo, vergüenza de un animal, por eso no hay que pagarle al dueño, porque no existe ese concepto, entonces no entiendo tu pregunta. Entonces la Gemara viene y pregunta de otro lado, Ela, rakak bebidosh el javero ajenami de baile metan le boshet, vejitei majinami beatran rakak begia boarroku para rosha isha beebirta litomi menú, hayab liteno arba meotzuz, le amarra papá lo shanu ela bo, abalebigdo patur. La Gemara pregunta lo siguiente, dice además, te voy a decir cuál es la pregunta, una persona que escupe en la ropa de su compañero, ¿sí? Que seguro que aunque le escupió en la ropa de su compañero, el dueño de la ropa, ¿sí?, el que viste la ropa, seguro se avergüenza. Tú me vas a decir que en ese caso tiene que pagar la vergüenza, aunque no se lo hizo directo en su cuerpo, sino en su ropa. Dice la Gemara, y tú me vas a decir, ¿qué vas a decir? Y de repente que sí, pero no me cuadra, porque en Masejet Baba Kama está escrito que ¿qué pasa a una persona que escupió y le llegó la saliva a su compañero, o le sacó el kisuy a una mujer que estaba casada, le destapó el pelo, o le sacó la ropa a una persona que estaba en la mitad de la calle? En todos estos casos tiene que pagar por la vergüenza 400 us. Pero dice Rapapá y uno de estos casos que es que le escupió. Dice Rapapá que este caso que le escupió es únicamente cuando se le escupió en su cuerpo, pero si le escupió sobre su ropa, no aplica. Dice la Gemara, vemos que aunque la persona del dueño de la ropa, el que viste la ropa, sí pasa por vergüenza, pero aunque tú no avergonzaste a él directamente, sino a la ropa, y la ropa se avergüenza de él, vemos de que él no recibe la vergüenza. Se dice la Gemara, entonces como aquí tú me dices, cuando le hacen una herida a la mujer, pues también parte de eso, según la opinión de Rabbi Yehuda ben Beterá, se le paga ¿a quién? Al hombre. ¿Qué importa? Es otra persona, es otro cuerpo.
Dice, de la misma manera que cuando escupes a la ropa no se le paga la vergüenza a la dueña, el dueño de esa misma ropa, el que viste esa misma ropa, aquí también debería ser así. Dice la Gemara, no, eso no es una pregunta, porque Vigdol etles diluta, Beishto itles diluta. Dice la Gemara, cuando una persona escupe sobre la ropa de otra persona, no hay vergüenza. Entonces de verdad no hay valor. Porque no hay vergüenza, no hay lo que pagar. A diferencia del caso aquí que heriste a la mujer, se está avergonzando también el esposo. Entonces ahí puede ser que sí se le tiene que pagar al esposo. O sea, la Guimara dice que efectivamente todo lo que dice Rapapá, que cuando vas a escupir para pagar vergüenza, tienes que escupir sobre el cuerpo de la persona, es porque ahí es que hay vergüenza. Si es en la ropa, no hay vergüenza. Por eso no hay que pagar. No es que hay vergüenza y estás exento porque es sobre otra cosa. No, es porque no hay vergüenza. Sin embargo, la Guimara todavía pregunta, Amale Rabina le rabashe, el meata vieshan y bentomim de itles diluta le kulumen mishpaha, hanami de baile metan le bushe de jolim mishpaha, amarle hatam lav gufayu, ajá ishto gufe havayu. Dice la Gemara pregunta y responde lo siguiente. Le preguntó Rabbi Narabashi lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que avergüenza a una persona pobre, pero perteneciente a una familia muy importante y con mucho dinero? Que en este caso, cuando avergüenza a esa persona pobre, no nada más está avergonzando a él, sino está avergonzando también a quién, a toda la familia. Sí, toda la familia se avergüenza. Entonces, en ese caso, tú me dirías que tiene que pagar el costo de la vergüenza de él y también de toda la familia. Claro que no. Pero aparentemente, ¿cómo funciona? Dice la Gemara, no, ahí es diferente, porque ahí la Gemara pregunta que si ahí no tiene que pagarle a toda la familia, pues aquí porque hay que pagarle al esposo también. Dice la Gemara, te voy a decir, ahí es muy diferente. Ahí es él. Y tú me dices que si esa vergüenza, también la familia toda se avergüenza, pero son otros cuerpos completamente. Aquí la herida fue a la mujer y se avergüenza también el esposo, y el esposo es parte del cuerpo de la mujer, porque cuando uno se casa, ishtoke gufó, es como parte del cuerpo de ella, y cuando se avergüenza a ella, la vergüenza que pasa al esposo es mucho más que cuando un hombre pasa una vergüenza, cuando una persona pasa una vergüenza por su hermano, por su primo, por su hijo, porque es otro cuerpo separado. Así la Gemara soluciona este tema. Seguimos, sigue diciendo la Gemara trae una Mishnah que dice así: Aposek maot la hatano, umet hatano, amru jajamim yacholu sheyomar leachija iti rotze liten, uleja i efshi liten. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Una pareja que se va a casar y están comprometidos y todo, y el papá, cuando comprometió a su hija, le dijo al novio que le va a dar un monto X de dinero, ¿sí? Le va a dar 1 millón, lo que sea, le va a dar un monto, ¿sí? Y al final, antes de casarse, antes que se casen, se murió el señor, el novio. Y enviudó a esta novia mientras que estaban comprometidos. La regla es de como no había niños todavía, ella tiene que caerle a quién para hacer ibum con el hermano de el novio. La pregunta es, si ahorita hacen ibum, vamos a decir, pero ahorita el hermano del novio dice, bueno, dame el monto que le prometiste a mi hermano. Dice la Gemara, dice Jajamim, tiene todo el derecho el suegro, el papá de la novia, a decirle, yo quería darle este monto a quién, al novio que se murió, no a ti. Y por eso está exento de pagarlo. Todo lo que yo lo daba era por él, pero ahorita ya no te lo quiero dar. Tiene todo el derecho a hacerlo así, sin jajamim. Muy bien. Ese es el primer punto de la Mishnah. Segundo punto de la Mishnah nos dice lo siguiente: Pascal le achnislo 1000 dinar, hu posek negdam 15 mane, ugeneged ashum. Vamos a explicar esta segunda alajá. Una persona, ¿sí?, que la novia, cuando se va a casar, le trajo 1000 dinar en monedas, cash, 1000 dinar, ¿sí? Entonces, él tiene todo el derecho de tener provecho de eso y todo, pero se tiene que responsabilizar por ese monto, y en caso que se divorcia o muere, ella tiene todo el derecho de recibir ese monto de vuelta más algo. ¿Cuánto es ese más algo? Dice la Gemara, si le metió 1000 dinar, la mujer al casarse, si le dio, pues cuando se divorcien o se muera él, ella tiene todo el derecho a agarrar de la herencia, ¿cuánto? 50% más de lo que metió. Entonces, ¿cuánto es el total? 1500. Si metió 1000, ella tiene el derecho de agarrar al final después, ¿cuánto? 1500. ¿Ok? Que son 15 mané. Un mané son 100 dinar. ¿Sí? Entonces, ok. Sigue diciendo la Mishnah, Ujeneged Ashum, hu posek pahot homesh. ¿Sí? Sin embargo, si ella metió diferentes muebles, ¿sí?, que son objetos, no metió cash, ¿sí?, entonces se ve cuánto es que vale todo eso, ¿sí? Y si ella el monto que decidieron que vale todo eso, él se responsabiliza en pagar ese monto menos un quinto, ¿sí? Menos un quinto. Por ejemplo, una mujer que metió diferentes muebles que valen 1000 dinar, ¿cuánto él tiene que encargarse, responsabilizarse en caso que él se divorcia o se muere? ¿Cuánto tiene que pagar? 800. Le baja un quinto. ¿Y por qué? Le voy a explicar. Hay dos tipos de shum que se hacen. Sí, hay dos tipos de metaltelim, de muebles. Hay tipos de muebles, cuando digo muebles me refiero no terreno. Puede ser muebles, tipos de objetos que son para hacer negocio.
¿sí? Y hay tipos de cosas, muebles como ropa. La razón que se le da un quinto menos es porque la ropa cuando se usa, ¿qué pasa? Se baja. Entonces, por eso tiene que dar un quinto menos. Y también respecto a las cosas que son para vender y comprar, la razón que hay que vender y comprar y eso, la razón que se responsabiliza un quinto menos es porque siempre cuando verifican cuánto cuesta, siempre aumentan un poquito más, aumentan un quinto. Entonces no se tiene que responsabilizar del extra que hacen, del extra que aumentan cuando lo verifican cuánto cuesta. Entonces tiene que el costo base. ¿Cuánto es el costo real? Un quinto menos. De todas maneras, cuando es objetos o muebles, cuando digo muebles aquí me refiero a qué, muebles, objetos, camisa, ropa, todo lo que sea, lo que ella metió, él se responsabiliza por cuánto, un quinto menos. Si ella metió 1,000 dinar, él se responsabiliza en caso de divorcio o en caso de que se muera, ella tiene derecho a agarrar de la herencia esa, ¿cuánto? 800, un quinto menos. Sigue diciendo la Mishnah. Shum bemané, veshave mané, enlo ela mané. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si ella le metió muebles? Y sabemos, sí, de que efectivamente ella le hizo una condición, pero vamos a decir que ella le metió mané. Le metió metaltenín que vale mané. ¿Cuánto es mané? 100 dinar. Y la condición que le puso es, pero te responsabilizas de 100. ¿Pero por qué? Porque efectivamente vale eso. O sea, en esta vez no hicieron ese show y no hicieron más valor, no hicieron un quinto de valor adicional, ¿sí? Entonces, en ese caso, efectivamente, sí tiene responsabilidad de pagar los 100 dinar completo, que es el mané completo. Sigue diciendo la Mishnah, Shum be mané, pues sheloshim ve'echad sela bedinar, ubarba meot, y notenet hamesh meot, ¿sí? Ma shehatan posek, uposek bajot homesh. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si él recibe muebles, ¿sí? En la ketubá que valen a cuánto? Un segundito. Perdón, si él recibe un monto de un mané, ¿qué es un mané? 100 dinar. Entonces, en este caso, dice la Gemara, si él recibe de ella 100, entonces ella tiene que, un segundito. Sí, perdón, no cash, sino si ella le metió cuánto, si ella quiere que él se comprometa en caso de divorcio o de muerte, quiere que él se comprometa a dar 100. Entonces, ¿cuánto ella tiene que poner? Ella tiene que meter al matrimonio, tiene que dar ¿cuánto? 125, porque 125 menos un quinto es 100, cuando le mete muebles, ¿sí? Entonces, si ella quiere que él se responsabilice en 100 de los muebles, ella tiene que dar un valor de ¿cuánto? De 125. Cuando le bajas un quinto es 100. Entonces, si tú quieres que ella, otra vez repito, si la mujer quiere que él se comprometa en 100 en caso de divorcio o en caso de que se muera, entonces ella tiene que meter un valor de ¿cuánto? De 125, como vimos antes. Y en caso que ella quiere que se comprometa en 400 dinar, ella tiene que meter ¿cuánto? 500, ¿sí? Porque 500 menos un quinto es 400. Básicamente dice la Gemara, siempre se le baja un quinto a lo que metió. ¿Sí? Esa es básicamente la regla, como vimos antes. La Mishnah fue muy repetitiva en esta halajá, la Gemara va a preguntar. Pero vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Tano Rabbanan, en tzarich lomar Rishon Talmid Jajam Vesheni Amaretz. El afilu Rishon Amaretz Vesheni Talmid Jajam, Yahol lomar leajija iti rotzeliten leja yefshiliten. Dice la Gemara, la primera halajá que vimos respecto a Ibum, una persona, el papá de la novia, que dice, te voy a dar un valor específico para cuando te cases se va a dar a su novia. ¿Y se lo dio a quién? Al novio de la novia, se lo dio, se comprometieron, estaban todos cuando se lo dio. De repente se murió antes del matrimonio, entonces tiene que hacer ibum en la novia con el hermano del novio. Dijimos en la Mishnah de que tiene todo el derecho, Jamín dijeron que tiene todo el derecho del suegro, el papá de la novia, de decir todo lo que quería dar era para quién, para el primer novio, pero para ti no te lo quiero dar y por eso está exento. Dice la Gemara, esto no nada más aplica en el caso de que el primero era un Talmid Jajam y el segundo era una Maaretz, sino inclusive si el primero era una Maaretz y el segundo era mejor, aparentemente Talmid Jajam, tiene aún así el suegro, el papá de la novia, el derecho de decir que todo lo que yo quería dar es únicamente para quién, para mi hija cuando se case con el primer novio, pero ahorita con tú, el hermano del novio, no te lo quiero dar, tiene todo el derecho a hacerlo así. Aunque aparentemente el segundo es mejor, aún así tiene todo el derecho de quitar el dinero y retractarse del acuerdo que llegaron. Sigue diciendo la Gemara, Pascal, leachnisu elef dinar bejule, hainu reisha, Tana Shuma Rabba, Vekatani Shuma Zuta, Tana Shuma Dide, Vekatani Shuma Dida. Dice la Gemara, vimos en la Mishnah, que siempre cuando no se le da cash, cuando la mujer no mete cash, sino mete inmuebles al matrimonio, entonces el esposo se tiene que responsabilizar en dar ¿cuánto? En caso de que se divorcia o se muere, tiene que la mujer recibir un quinto menos de lo que ella metió, ¿sí? Como explicamos. Ahorita, esta halajá se repitió en la Mishnah 3 veces. Al principio en la Mishnah, ¿sí? Que es básicamente lo que yo cuando dije en la tercera halajá de la Mishnah. Y después dijimos 2 ejemplos.
Y al final otra vez la Mishnah dijo la regla nuevamente. Entonces se repitió 4 veces. Y la Gemara, ¿por qué 4 veces? ¿Por qué la misma alajá trae 4 veces? Dime la una, ya entendemos todo. Dice la Gemara, no. La Mishnah te quiso enseñar esto 4 veces. Uno, para decirte que esto aplica, ¿sí? También cuando ella mete una cantidad de muebles grande, y también y la segunda, o sea, la primera para decirte que esto aplica inclusive cuando la mujer mete una cantidad de muebles grandes. Segunda, para decirte que también esto aplica también cuando mete una cantidad de muebles pequeña. La tercera es para decirte que esto aplica también en el caso que el valor que se verifica cuánto cuesta, lo hace ¿quién? Lo hace el novio. Aún así, decimos de que aunque el valor lo hace el novio, siempre es un quinto menos, ¿sí? Él se tiene, y también aplica también cuando el valor lo hace ella. O sea, también cuando es un monto grande, monto chico, ya sea que el valor de todos los muebles lo sacó el novio, ya sea que lo sacó la novia, aplica esta regla que siempre se baja ¿qué? Un quinto del valor total. Entonces, lo que ella metió, ¿sí? Ya sea que es poco, mucho, valor, se verificó el valor, ya sea por el hombre o por la mujer, aún así decimos de que él se compromete en cuánto, en ese valor menos un quinto, ¿sí? Por eso lo repetimos 4 veces para decirte que aplican estas 4 circunstancias. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah a continuación que dice lo siguiente: Pascal leachnislo kesafim, salana asa shisha dinarim. La Mishnah aparentemente empieza con una alajá que ya la dijimos en la Mishnah anterior. La repite. La Gemara va a preguntar por qué se repite. ¿Cuál es la alajá que repite? ¿Qué pasa si la mujer le metió al hombre no muebles, sino le metió cash? ¿Sí? Ahí que dijimos de que ahí en ese caso se le da un 50%, el hombre se compromete en cuánto, en darle, en caso de divorcio que se muere, en darle un 50% más. Entonces en un caso que le quiso meter, por ejemplo, la mujer un sela son 4 dinarim, entonces el hombre tiene que responsabilizarse en cuánto, en darle 50% más. ¿Cuánto es 50% más de 4? 2 más, 6 en total, 6 dinarim. Sí, esto ya lo repetimos, aparentemente ya lo vimos en la Mishnah antes. La Gemara va a preguntar por qué. Porque 2 veces. Pero sigue la Mishnah diciendo: Ejatán me cabera la basalida en el cupá, lejol mané umané. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, akol kiminaga midina. Ahorita la Gemara viene y dice que después de que el hombre recibe ese dinero, tiene que comprometerse a dar 10 dinarim para unos gastos específicos de la mujer mientras que se casa. O sea, cuando el hombre recibe un dinero de la mujer cuando se casa, tiene que responsabilizarse en dar 10 dinarim por cada mané. O sea, un mané son 100 dinarim. Por cada 100 dinarim que el hombre recibe, el hombre tiene que responsabilizarse. O sea, cuando se casa y le dan cada 100 dinarim que el hombre recibe, se tiene que responsabilizar en dar cuánto él a la mujer en unos gastos específicos que son para maquillaje y perfume y demás. 10 dinarim. Ahorita, si es diario, si es semanal, o si es mensual, o si es eso, vamos a verlo en la Gemara, cómo funciona eso. Pero cada 100, él tiene que comprometerse a darle 100 dinarim mientras que está casado con la mujer. Y la persona que me dice, no es algo fijo, no es una tasa fija, depende en cada lugar según la costumbre de ese lugar. Dice la Gemara: Hainu posek kenegdam hamisha sarmane. Tana iska rabba, betana iska zuta. Utzricha di, tana iska rabba de nefish rabha. Aval iska zuta de zutar rabha imalo. Utzricha, viash mina iska zuta de zutar ziuna. Aval iska rabba de nefish ziuna. Eimalo, trija. Dice la Gemara, la primera alajá de la Mishnah aparentemente está repetitiva. ¿Qué dijo en la primera alajá de la Mishnah? Que si ella mete 4 dinarim al hombre, el hombre se tiene que responsabilizar en darle 6, 50% más. Dice la Gemara, eso es lo mismo que vimos antes. Que si la mujer mete 1000 dinarim, tiene que el hombre responsabilizarse en cuanto un 50% más, 1500. Ya lo vimos en la Mishnah anterior. ¿Por qué lo tenemos que repetir? Dice la Gemara, tenemos que decir esta alajá en 2 casos. En un caso que metió un monto grande, que es la primera Mishnah que vimos, la anterior, que ella metió 1000, que también aplica ahí que le da 50% más 1500. Y también en el caso de nuestra Mishnah, que ella metió 4 dinarim, que ahí se tiene que responsabilizar, que es un monto chico, que se tiene que responsabilizar en darle 6. Por eso lo tenemos que decir 2 veces. Uno para decirte que aplica en un monto grande y también en un monto chiquito. Dice la Gemara, ¿y para qué necesitas 2 casos? Te voy a decir por qué dice la Gemara. Si te hubiese dicho nada más esta regla en un monto grande, hubiese dicho, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué cuando ella mete 1000, ese tiene que dar 1500, 50% más? Porque ya que le dio 1000, la mujer le tiene todo ahorita, como tiene mucho dinero, tiene suficiente dinero, es una cantidad grande para hacer negocio y tener mucho dinero. ¿Sabes qué? Entonces págale 50% más a la mujer, porque vas a tener el derecho y vas a tener el mérito de hacer mucho dinero. Pero cuando es un monto chiquito, puede ser que no. Y si te hubiese dicho nada más monto chiquito, te hubiese dicho, ¿sabes por qué monto chiquito tiene que pagar 50% más? Porque ahí, por lo menos, aunque no puede hacer mucho dinero, pero no hay mucha responsabilidad, no hay mucho negocio en la cabeza, porque es un monto chiquito. Por eso tiene que pagar 50% más. Pero cuando es un monto grande, que puede ser que haga mucho dinero, pero hay mucha responsabilidad, mucha tirjá, mucho esfuerzo, mucha
responsabilidad de mucha ocupación, puede ser de que en este caso decimos que ¿qué? Puede ser de que aquí ya no aplica esta regla. Por eso necesitamos los dos casos, para decirte que en ambos casos aplica esta regla, que lo que le metió la mujer, ya sea monto chiquito o monto grande, el hombre tiene que darle ese monto más un 50% del monto. Si es 1,000, pues más 1,500, y si es 4, pues tiene que darle 6 en total en caso que se divorcie o muera. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Dejatán me cambiar la azara dinar le cupa. Mai cupa marrabashe cupa shel besamim. De amarrabashe lo nemrut barim alalo el Birushalayim. Vimos en la Mishnah de que el hombre tiene que comprometerse de cada 100 dinarim que reciba de su esposa al casarse, él tiene que dar 10 dinarim para la cupa, para una alcancía específica, para algo específico de los gastos de las mujeres. Pregunta la Gemara, ¿qué cosa específica? Dice Rabashe, para los perfumes y cosas que la mujer necesita cuando es casada. Cada 100 que recibe tiene que designar 10 de esos para esa alcancía para que ella pueda tener para sus besamim. Y dice Rabashe que eso nada más aplica en Jerusalén, que usaban muchos besamim, muchos perfumes, pero en otros lugares efectivamente es un valor menor. Pregunta la Gemara sobre esto. Vai Rabashe, ¿bemanea nishom o bemanea mitkabel? Intim tzelomar manea mitkabel, yom rishon o kol yom vayom. Intim tzelomar kol yom vayom, shabbat rishona o kol shabbat veshabbat. Intim tzelomar kol shabbat veshabbat, chodesh rishon o kol chodesh vechodesh. Intim tzelomar chodesh vechodesh, shana rishona o kol shana veshana, teiku. Preguntó Rabashe lo siguiente. Tú me acabas de decir que cada 100 que el hombre recibe, ¿sí?, de la mujer, tiene que comprometerse a dar para esta alcancía, para estos propósitos, 10. ¿Sí? Dice la Gemara, tú me dices que cada 100 tiene que dar 10. Cuando es cada 100 de lo que recibe o del valor futuro. O sea, por ejemplo, en el caso que le mete 1,000 dinarim la mujer, ¿sí? Cada 100 tiene que dar, ¿qué? 10, cada 100. La pregunta es cada 100 de lo que le mete, que son 1,000. Entonces tiene que poner 100 en total para esta alcancía. O del valor futuro. Si el valor futuro, ¿cuánto es? 1,500. Entonces, ¿cuánto tiene que poner? 150. O sea, ¿cómo tú calculas estos 10 por mané? ¿Sí? Son 10 dinarim por cada 100 dinarim. ¿De lo que recibió o del valor futuro? Esa es la primera pregunta. Sigue diciendo la Gemara, así pregunta Rabashe, sigue preguntando Rabashe. También si me dices que es según lo que recibe, o sea que si mete 1,000, aunque un futuro va a valer 1,500, pues tiene que dar un total nada más de 100, porque por cada 100 de lo que recibe tiene que sacar 10, ¿sí? ¿Esto aplica que tiene que sacar 10 nada más el primer día del matrimonio o cada día y día? Y si es cada día y día, ¿es nada más la primera semana, cada día y día, o todas las semanas? Y también si es todas las semanas, ¿del primer mes o todos los meses? Y también si es todos los meses, ¿del primer año o toda la vida? Tiene que estar dando 10, 10, 10. Dice Mateiku, no sé, la verdad no, me quedo en duda, no tenemos una solución para esto. Ok. La Gemara trae una historia que dice lo siguiente. Amar Rabiudá, dijo Rabiudá en nombre de Ramase, Vitón Shel Nagdimom Migurion Shepascula Jajamim, Arba Meod Zehuvim Lekupa, Shel Besamim Lebo Bayom. Amra Lahem Kachtiv Sekule Benotejem, Beanu Jarea Amén. Dice la Gemara trae una historia, Rabiudá en nombre de Rab, trae una historia con la hija de Nagdimón Ben Gurión. Sí, Nagdimón Ben Gurión era una persona muy, muy rica. Sí, que él se encargó, como está escrito en Masej Gitín, página Nunvav 56, que él se encargó cuando sitiaron la ciudad de Jerusalén, él se encargó entre él y 2 ricos más, en mantener a toda la ciudad, porque la habían sitiado. Pero de todas maneras, la hija de Nagdimón Ben Gurión, Jajamim le dijeron que el esposo de ella tiene obligación de darle 400 zeubim para esta alcancía, para que ella tenga para perfume, o sea, una cantidad grande. Y ella se ofendió porque para ella era una cantidad chiquita, porque ella se acostumbraba mucho más. Y ella como que maldijo a los rabinos que le dijeron que tiene que darle esos 400 zeubim, le maldijo, ojalá y así le pase a sus hijas. Y ellos que dijeron, amén, ojalá que así sea, porque efectivamente es un monto grande. Así la Gemara cuenta. Aprovechando que tocamos el tema de la hija de Nagdimón Ben Gurión, la Gemara trae otras historias de qué pasó en un futuro con ella. Fíjense bien. Tanu Rabbanan, dice la Gemara, Maaseh Rabbi Yochanan ben Zakkai she'aroch ben Hamor ben Yotzei Mirushalayim, ve'u talmidam me'alchim acharav, ra'a riba achat she'ayta melaktet tzeorim מבין גללי בהמתם של ערבים, כיוון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו. אמר לו רבי פרנסני, אמר לה ביתי מי את? אמר לו בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה ביתי במשה בית אביך היכן הלך? אמרה לו רבי לא כדין מטרים מטלה בירושלים מלך ממון חסד ואמר לה חסד. La Gemara dice, vamos a explicar esta parte antes de seguir la historia. Dice la Gemara una historia con Rabbi Yochanan ben Zakkai que estaba montando un burro y saliendo de Jerusalén y se encontró, y estaban, los alumnos de él yendo detrás de Rabbi Yochanan ben Zakkai, y de repente al salir de Jerusalén y sus alumnos acompañándolos, se encontró Rabbi Yochanan ben Zakkai una muchachita, a una nahara, ¿sí?, que estaba agarrando cebadas entre los excrementos de los animales que pertenecían a unos árabes. Cuando esta señora vio a Rabbi Yochanan ben Zakkai, de inmediato se tapó y se puso recatada, ¿sí?, por respeto al jajam. Y le dijo de inmediato al jajam, le dijo al Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rebi, Parneseni, por favor dame dinero. Le dice, con mucho gusto, pero tú ¿quién eres?
¿Quién es tú? ¿Tú eres hija de quién? Dice, mi papá es Nagdimón Ben Gurión, el famoso que era rico. Le dice, wow, no te puedo creer. ¿Y dónde está todo el dinero de tu papá? Le pregunta a Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Le responde ella, te voy a explicar, no, tú no conoces el dicho que hay en Yerushalayim, Melach Mamón Hesed, y hay otros que dicen que es Melach Mamón Hesed. ¿Qué significa eso? Que cuando salas el dinero, ¿cómo salas el dinero? A través de Hesed. O otra versión, ¿cómo salas el dinero? A través de Hesed. Y explico, salar, en el tiempo de antes, cuando una persona quería guardar carne, no había refrigerador, no había nevera, no había nada. ¿Cómo se guardaba? Se salaba mucho. Y al salar, lo que pasaba, se cuidaba por mucho tiempo. Entonces, en Jerusalén había un dicho que decían, ¿cómo se sala el dinero para que se mantenga y no se pierda? Y uno no pierda el dinero, a través de Geser, a través cuando uno hace que falte. ¿Cómo hace que falte? A través de quedarse de acá. Y causa que falte, eso causa que se sale el dinero y se mantenga. Hay otra versión, es a través de Gesed. A través de Gesed uno causa Melach Mamón. Uno causa que se sale el dinero y se mantenga por mucho tiempo. Pero de todas maneras se le respondió, esta hija mía, mi papá era muy rico, pero como no daba tzedakah, si no hacía Gesed, entonces no pudo salar el dinero y perdió todo el dinero, básicamente. Le dice Rabbi Yohanan, wow, no te puedo creer, pero todavía no entiendo, porque pero todavía tu suegro también tenía mucho dinero. ¿Qué pasó con tu suegro? ¿Tu suegro también perdió todo? Le respondió la hija de Nagdimón Ben Gurión, ya que mi papá estaba asociado con mi suegro y mi papá no daba tzedakah, él causó de que también el dinero de él perdió y también de mi suegro. Y se quedaron los dos sin nada. Y por eso estoy aquí buscando cebada entre los excrementos de los animales de los árabes. Ambralo, Rebi, Zahurata que Shehatantar que tu batía mala emle talmidav, Zahuranik Shehatantar que tu batash el zo, ve ahí ti coreba, falafim dinareza mi betabía, Hutz Michel Jamía. Dice la Gemara, le preguntó esta niña, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, Rebi, ¿tú te recuerdas cuando tú me casaste a mí y tú firmaste mi ketubá? ¿Te recuerdas cuánto era el monto que me habían prometido a mí? Había miles y miles de monedas de oro, de dinero, de oro de mi papá solo, más todo lo que mi suegro me iba a entregar. Bajar Rabbi Yohanan Ben Zakkai ואמר אשריכם ישראל בזמן שעושים רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם ובזמן שאין עושים רצונו של מקום מוסרם ביד אומה שפלה ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתם של אומה שפלה. Dice la Gemara, en ese momento dijo Rabbi Yohanan Ben Zakkai, bendecidos y bien hallados sean los bienaventurados, sean el pueblo de Israel, que cuando hacen las cosas como deben ser, dan tzedakah como deben ser, nadie se puede meter con ellos, tienen mucho éxito en todo, pero cuando no hacen la voluntad de Akadosh Baruj Hu se encarga de que vayan a otros pueblos a pedir ayuda, sino nada más a otros pueblos, a pueblos bajos, sino no nada más a otros pueblos bajos, sino también, no nada más a los pueblos bajos, sino a los animales de los pueblos bajos, porque allá donde estaba buscando la cebada, entre el excremento de los animales de los árabes, Barminan. Dice la Gemara, Benagdimón Ben Gurión lo abad tzedakah, Beatán אמרו עליו על נגדמון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו לבית המקדש כלי מלט, היו מציעים תחתיו, ובאים עניים ומקפלים אותם מאחריו. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Cómo puede ser que Nagdimón Ben Gurión, tú me dices que Nagdimón Ben Gurión, así entendimos de la historia, que no hizo tzedakah y por eso perdió todo el dinero? ¿Acaso puede ser algo así que no hizo tzedakah? Está escrito en la Baraita de que él cuando salía de su casa para ir a la yeshiva, al Bet Midrash para estudiar, le ponían una alfombra de material de lana muy caro, ¿sí? Y después, ¿qué pasó? La dejaba la alfombra ¿para quién? Para que agarren quién, todos los pobres. Y veía que sí hacía tzedakah. Entonces, ¿cómo no hacía tzedakah? Dice la Gemara dos explicaciones. Y baitem alichbodo de avad, y baitem que de baile le mevad lo avad, que de hambre inshi le fum gamla shichna. Dice la Gemara, te voy a explicar dos explicaciones. Una, de que eso no era contado como tzedakah. ¿Por qué? Porque él ponía la alfombra esa de lana por honor a él. Y ya, como ya pasaba por ahí, se lo dejaba a los pobres. ¿Pero por qué lo ponía? No para dárselo a los pobres, sino ¿para qué? Para que él pueda salir esa alfombra como un rey así. Eso no es válido como tzedakah. Cuando uno da tzedakah para que le pongan la placa, para él tener honor, no es válido como tzedakah. Primera respuesta. Segunda respuesta, dice la Gemara, también sí es válido como tzedakah, también se hizo tzedakah, pero no hizo lo suficiente. Ya que no hizo lo suficiente, no sirve, no llegó a lo que tenía que hacer y por lo tanto, por lo tanto le vino esto de que perdió todo. Dice la Gemara que eso parece, que esto es como el dicho que dicen, que dependiendo de la fuerza del camello es la cantidad de carga que le colocas encima. Igualmente, dependiendo de la riqueza de uno tiene que dar más tzedakah. También si uno da tzedakah, pero si no da suficiente, no es bueno, uno tiene que dar lo suficiente. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.